El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Partido Demócrata tras la victoria de Zohran Mamdani. Además, ofreció a Miami como un refugio para quienes quieran escapar de Nueva York. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, participó virtualmente en el American Business Forum, donde advirtió al mundo que Irán, Rusia y China estarían operando a nivel de inteligencia militar y tecnológicamente muy cerca de las costas de Florida. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país explorará la posición de realizar nuevas pruebas nucleares después de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara la semana pasada que Washington comenzaría programas de ensayos nucleares. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a 2 personas en un nuevo ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en aguas internacionales del Océano Pacífico. En su primera respuesta pública tras la victoria de Zohran Mamdani, en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Partido Demócrata tras asegurar que lograron instalar a un comunista en la alcaldía de la Gran Manzana. Si quieren ver lo que los demócratas del Congreso pretenden hacer en Estados Unidos, solo tienen que mirar el resultado de las elecciones de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande del país. Sueño que Miami pronto será un refugio para aquellos que huyen del comunismo, en la ciudad de Nueva York. Se van, ellos huyen. ¿Dónde vives? En la ciudad de Nueva York, pero estoy tratando de irme, porque no quiero vivir en un régimen comunista. Durante su intervención en el American Business Forum 2025, recordó que hoy se cumple un año de la victoria electoral que le otorgó su segundo mandato, y enumeró una serie de promesas cumplidas en tan solo 10 meses, desde su investidura como el 47º presidente de Estados Unidos. Entre sus logros mencionó el crecimiento económico, la seguridad fronteriza, la creación de empleos, el control de la inflación, la independencia en las fuentes de energía y la prosperidad de los estadounidenses, y los planes para reducir los impuestos de trabajadores. Trump, además, aseguró que los resultados en las elecciones celebradas en 6 estados no son buenos para los republicanos. Sin embargo, culpó al cierre del gobierno federal y de que su propio nombre no haya estado en la paleta del voto como las razones de la victoria demócrata. Como se recuerda, en los días previos a los comicios, Trump había amenazado con recortar la financiación federal a Nueva York si es que Mamdani salía elegido, al que el presidente ha descrito como un comunista y radical. De hecho, el presidente volcó su apoyo al exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que se presentaba como independiente y que en el pasado había sido crítico con el propio Trump. Nacido en Uganda, siendo de una postura totalmente de izquierda y autodenominado socialista demócrata, Zohran Mamdani será el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. El político de 34 años se impuso en las elecciones sobre el ex gobernador del estado, Andrew Cuomo, y el candidato republicano Curtis Sliwa. En este video te contamos quién es Mamdani, cuáles son sus propuestas más controversiales para la Gran Manzana y el por qué su victoria significa un duro golpe para la administración de Donald Trump. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. ¿Quién es Zohran Mamdani? Mamdani, afiliado al movimiento Democratic Socialists of America, logró el 50.4% de los votos en Nueva York y ha articulado una agenda progresista sobre las crisis que enfrentan los neoyorquinos: el aumento del costo de vida, transporte público, las dificultades para conseguir viviendas asequibles y la desigualdad económica. La desconfianza hacia los políticos tradicionales en Nueva York impulsó su candidatura, la cual ganó respaldo entre distintos grupos demográficos como jóvenes, blancos urbanos, comunidades asiáticas, latinas y afroamericanas en ciertos vecindarios. ¿Cuáles son sus propuestas más relevantes?
Mandani, al mismo tiempo que ganó muchos aliados entre sectores de la población neoyorquina relegada por la crisis económica y social, ha ganado muchos desertores y críticos por su agenda de tendencia de izquierda, con un enfoque centrado en vivienda, accesibilidad, transporte y justicia económica. Algunas de sus propuestas son: hacer gratuitos los autobuses de la ciudad como política permanente para aliviar el gasto del transporte para los trabajadores. Subir los impuestos a las grandes corporaciones y a los más ricos para financiar estas políticas. Ampliar servicios sociales para comunidades vulnerables. Reforzar derechos de inmigrantes, minorías, etc. Crear un nuevo organismo llamado Department of Community Safety, que asuma funciones de crisis, salud mental, tráfico, entre otras, liberando a la policía de roles que, según él, no deberían recaer. Garantizar derechos legales y representación para inmigrantes, reforzar las políticas de ciudad santuario, triplicar la producción de viviendas y rehabilitar los complejos públicos existentes. Apoyar a los propietarios modestos frente al robo de escrituras, supervisar y sancionar arrendadores explotadores. ¿Por qué Trump lo ve como un peligro? Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a considerar al ahora alcalde electo de Nueva York como su némesis y un gran peligro para su programa nacional. Trump ha sido duro crítico del candidato socialista e incluso llegó a advertir durante las elecciones que la ciudad no tendrá ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir, si Mandani era electo. Trump ha criticado el historial político de Mandani, afirmando que como asambleísta fue un desastre y que como alcalde no tiene ninguna posibilidad de devolverle a Nueva York su antigua gloria. En ese sentido, calificó a Mandani como un comunista al 100% y aseguró que de llegar al cargo, la Casa Blanca reducirá al mínimo los fondos federales destinados a Nueva York. El rechazo de Trump a Mandani no es gratuito, ya que el ahora alcalde representa un gran peligro para su plan antimigrantes. Mandani ha apoyado la ampliación de las leyes de santuario en Nueva York, impedir que el ICE opere en hospitales, escuelas o propiedades municipales sin orden judicial. Con Mandani en el poder, es probable que el ICE tenga una actuación limitada en la ciudad. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. La de este martes ha sido la elección a la alcaldía de la ciudad de Nueva York con la participación más alta desde 1969. Según datos oficiales preliminares, más de 2 millones de personas han votado en esta jornada, frente al poco más de 1 millón que lo hizo en 2021. Mandani, al asumir el poder, tendrá muchos retos, siendo el principal la confrontación directa que tendrá contra la agenda de Donald Trump y su movimiento Make America Great Again. Un revés para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa la victoria en las elecciones para gobernador de las demócratas Abigail Spanberger en Virginia y Mikey Sherrill en Nueva Jersey. Ellas, presentándose como alternativas moderadas y con discursos contrastantes con el del máximo mandatario, lograron imponerse claramente sobre los candidatos apoyados por este. Trump reaccionó ante la derrota republicana en la red social Truth Social, justificándola en que él no se encontraba en la papeleta, sumándole además el cierre del gobierno. Spanberger, con el 55% de los votos, se convierte entonces en la primera mujer gobernadora de Virginia y recupera el control del estado para los demócratas luego de 4 años.
Por su parte, el excongresista Mikey Sherrill prolongó el control demócrata en Nueva Jersey. A Trump se le suman otros 2 reveses en esta jornada electoral. Por un lado, había pedido el no para rechazar la continuidad de 3 jueces progresistas. Sin embargo, estos consiguieron el apoyo de la mayoría para una elección especial en la que los votantes decidirán si pueden seguir en su puesto. No menos importante es la clara victoria del demócrata y ahora alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien Trump lo ha tildado de comunista y lo ha amenazado con suspender fondos federales a su ciudad natal. Un avión de carga de United Parcel Service, una empresa de mensajería, se estrelló al despegar de un aeropuerto de Louisville, Kentucky, y dejó al menos 9 víctimas mortales. Con más de 38.000 galones de combustible a bordo del vuelo de carga con destino a Hawái, el accidente creó una enorme bola de fuego, seguida por detonaciones más pequeñas de material inflamable en tierra, y lanzó una imponente columna de humo negro al cielo. El gobernador Andy Beshear indicó que el número de muertos y heridos es preliminar y podría aumentar. El alcalde de Louisville, por su parte, dijo que se presume que los 3 miembros de la tripulación que iban a bordo del avión están muertos y que 4 de las personas confirmadas como fallecidas no estaban en el avión. El vuelo 2976 de UPS se estrelló poco después de las 5 de la tarde, hora local, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, según un comunicado de la Administración Federal de Aviación, que está investigando el accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Nuestros pensamientos están con todos los afectados. UPS está comprometida con la seguridad de nuestros empleados, nuestros clientes y las comunidades a las que servimos. Esto es especialmente cierto en Louisville, sede de nuestra aerolínea y de miles de empleados de UPS, declaró la compañía en un comunicado. El avión no transportaba ninguna carga peligrosa que pudiera generar un problema ambiental, declaró Beshear. Sin embargo, las autoridades están monitoreando la calidad del aire en Louisville tras el accidente, informó el alcalde. Inicialmente se emitió una orden de confinamiento para todos los lugares ubicados dentro de un radio de 5 millas del aeropuerto, pero posteriormente se redujo a un radio de 1 milla, según informaron los funcionarios de emergencia. Estados Unidos entró el miércoles en su día número 36 de cierre gubernamental, lo que lo convierte en el más largo de la historia. El llamado shutdown ocurre cuando el presidente y el Congreso no logran un acuerdo sobre el presupuesto anual, lo que provoca la suspensión de muchos servicios y operaciones federales no esenciales. El miércoles, el presidente republicano Donald Trump culpó a la oposición demócrata de la paralización. Creo que son pilotos kamikaze. Acabo de regresar de Japón. Hablé sobre los pilotos kamikaze. Creo que estos tipos son kamikaze. Derribarán el país si tienen que hacerlo. En las últimas 6 semanas, la parálisis ha dejado a 1.400.000 empleados del sector público sin cobrar su sueldo, y quienes cumplen tareas consideradas esenciales como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad han debido seguir trabajando sin paga. En los aeropuertos la situación se está volviendo cada vez más crítica. El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó esta semana que podría verse obligado a cerrar parcialmente el espacio aéreo ante la falta de personal. Los programas de asistencia social también se han visto afectados. Como que todos están perdiendo la esperanza, ¿sabes? Todas las personas que conozco, nuestro país ya está tan dividido que no veo que alguna vez haya un acuerdo. La justicia federal conminó al gobierno a distribuir las ayudas después de que Trump sugiriera que podría no hacerlo. Pero quienes esperan por asistencia alimentaria están preocupados tras el anuncio de que habría solo pagos parciales mientras dure el cierre del gobierno.
Recibo, somos 3, yo y mis 2 hijas, así que ellas están incluidas en el presupuesto del hogar y recibo $742 y eso es una gran parte de lo que uso. Diría que probablemente sea como el 75%. Para validar el presupuesto, los demócratas exigen que todas las propuestas de salud de las reformas republicanas sean frenadas en seco y que sean discutidas de nuevo desde cero, lo que significa desmantelar buena parte de una gigantesca ley que Trump logró aprobar hace menos de 6 meses. El presidente se mantiene firme en su negativa a negociar y asegura que no se dejará extorsionar. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, participó virtualmente en el American Business Forum, donde advirtió al mundo que Irán, Rusia y China estarían operando militar, inteligencia y tecnológicamente muy cerca de las costas de Florida. Así pues, debemos entender que Irán, Rusia y China tienen operaciones en Venezuela, militares, de inteligencia y tecnológicas. A tan solo 3 horas de Florida, una transición a la democracia sin duda desmantelará esta situación y convertirá a Venezuela en un aliado de seguridad más fuerte de Estados Unidos y las democracias occidentales en la región. Machado expuso en Miami su diagnóstico sobre la crisis en Venezuela, la agenda internacional y las estrategias para una transición democrática en un país marcado por el éxodo y la represión. En diálogo con el alcalde de Miami, Francis Suárez, la dirigente resumió la magnitud del desafío nacional y reiteró su compromiso con el entorno de la democracia y la reconstrucción institucional. Durante el foro, Machado, quien salió por video desde la clandestinidad en su país, destacó la dimensión colectiva del reconocimiento a su liderazgo. Tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, la dirigente consideró que la distinción pertenece al coraje y a la voluntad del pueblo venezolano, una nación que se unió para hacer frente al peor régimen criminal. La dirigente relató cómo el movimiento opositor enfrentó al régimen de Nicolás Maduro en una elección marcada por reiteradas denuncias de fraude y coacción. Machado describió la organización ciudadana a gran escala para monitorear el proceso electoral y garantizar la transparencia. María Corina Machado, opositora venezolana y Nobel de la Paz, declaró en Miami que liberar Venezuela impulsaría la libertad en Cuba y Nicaragua. Destacó así en el American Business Forum ABF su plan para los primeros 100 días de un gobierno democrático enfocado en garantizar alimentos, medicina, seguridad y orden, mientras se construyen bases para un desarrollo económico sostenible. Hola Frances, un placer saludarte. Señaló que con las mayores reservas de petróleo del mundo bajo control democrático, el país podría enfocarse en la inversión y el futuro económico, convirtiéndose en un motor regional de estabilidad. La líder de la oposición venezolana calificó además la estrategia de Donald Trump contra Nicolás Maduro como correcta, acusándolo de liderar una estructura narcoterrorista. Machado prometió abrir Venezuela a la inversión extranjera durante el American Business Forum en Miami. La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 consideró que ha sido fundamental el impacto de la estrategia del republicano Trump, quien ha ordenado además ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico desde el 1 de septiembre. Asimismo, argumentó que Maduro rechazó las ofertas de una transición negociada tras las elecciones de julio de 2024, en las que la oposición venezolana y varios gobiernos extranjeros aseguran que triunfó Edmundo González Urrutia, apoyado por Machado. Si su movimiento llega al poder, Machado prometió abrir Venezuela a la inversión extranjera con un estimado de $1,7 billones en oportunidades, además de una privatización masiva. María Corina, que es una de las oradoras del primer día del American Business Forum, enmarcó la libertad de Venezuela como un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos. Supported us, and I have to say at these critical moments, to all those leaders around the world and under the leadership of President Trump. El Papa León XIV criticó el martes el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, sin mencionar al presidente Donald Trump. Un paese ha il diritto di avere, i militari
Permítanme comenzar diciendo que hoy es el Día de las Fuerzas Armadas Italianas. Mis mejores deseos. Un país tiene derecho a tener fuerzas armadas para defender y construir la paz. Sin embargo, en este caso, la situación parece ser un tanto diferente. Aumenta la tensión. Hace 5 minutos leí una noticia de última hora que decía que se están acercando cada vez más a la costa venezolana. Creo que con la violencia no ganamos. Lo que se debe hacer es buscar el diálogo, buscar la manera justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en un país determinado. El presidente Donald Trump ordenó un importante despliegue militar en el Caribe en las últimas semanas, y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes, en los que han muerto decenas de personas. El dirigente republicano afirmó que no planea ataques contra Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro, acusado por delitos relacionados con las drogas en Estados Unidos, asegura que Trump quiere imponer un cambio de régimen para apoderarse del petróleo venezolano. Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a 2 personas en un nuevo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico en aguas internacionales del Océano Pacífico, según informó el martes el secretario de Defensa. Pete Hegseth escribió en la red social X que los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba drogas. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico Oriental. Añadió que encontrarán y eliminarán cada embarcación con la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a los estadounidenses, y aseguró que proteger a la patria es su máxima prioridad. Estados Unidos afirma que hasta ahora ha destruido al menos 17 naves, 16 embarcaciones y un semisumergible, pero Washington no ha mostrado evidencias de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para el país. Los ataques, que comenzaron a inicios de septiembre, dejan casi 70 muertos en el Caribe y el Pacífico. Con estas acciones, la tensión regional va en aumento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcotráfico, dice que el despliegue militar es un pretexto para imponer un cambio de régimen en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano. Yo me asombro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ironizó el martes sobre la atención mediática que recibe en Estados Unidos. El mandatario critica el despliegue militar de Washington en el Caribe, que según asegura, busca derrocarlo. Es que de verdad uno no debe sorprenderse. Y digo, coño, soy famoso. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita. Que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el fin de semana que los días de Maduro en el poder estaban contados, pese a desestimar una posible guerra con Venezuela. La justicia estadounidense ofrece una recompensa de $50 millones por la captura del mandatario sudamericano. ¿Qué temen de mí? Si no soy yo, es un pueblo de pie, en batalla, bolivariano, chavista, dueño de su destino. Washington sostiene que sus operaciones en el Caribe están dirigidas contra el narcotráfico. Al menos 67 personas murieron en bombardeos contra supuestas narcolanchas, al tiempo que las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de encabezar un cártel de la droga. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país explorará la posibilidad de realizar nuevas pruebas nucleares después de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara la semana pasada que Washington comenzará programas de ensayos nucleares. El jefe del Kremlin enfatizó que si Estados Unidos u otros países comenzaran a realizar ensayos de armas nucleares, Rusia también tendría que tomar medidas de respuesta apropiadas y proporcionales.
Rusia siempre se ha adherido estrictamente a sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y continúa haciéndolo, y no tenemos planes de desviarnos de estos compromisos. Como indiqué en mi discurso ante la Asamblea Federal en el 2023, si Estados Unidos u otros estados, parte del tratado pertinente, realizan tales ensayos, Rusia también debería tomar las medidas recíprocas apropiadas. El mandatario ruso indicó que había solicitado a los ministerios y demás organismos gubernamentales que presentaran propuestas coordinadas sobre el posible inicio de preparativos para los ensayos de armas nucleares. Como se recuerda, la semana pasada Putin causó conmoción al anunciar que su país había probado con éxito un torpedo submarino experimental de propulsión nuclear llamado Poseidón, que según analistas militares, podría tener un alcance de más de 9.650 kilómetros. Horas después, Trump recurrió a las redes sociales para anunciar que, debido a los programas de pruebas de otros países, había instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar sus armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato. Es importante señalar que desde la década de los 90, ni Rusia ni Estados Unidos han realizado pruebas de armas nucleares. La última prueba de armas nucleares de Rusia tuvo lugar en octubre de 1990, tras la cual se comprometió a mantener una moratoria sobre estas pruebas. El periodista venezolano Joan Camargo quedó en libertad el martes al cumplirse 5 días de lo que su familia y el sindicato de la prensa denunciaron como una desaparición forzosa. No están claras las condiciones de su cautiverio y posterior liberación, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa publicó en X una foto de Camargo y dijo que el periodista había sido interceptado el 30 de octubre alrededor de las 8 de la mañana en una zona popular de Caracas. Indicó que personas vestidas de negro se lo llevaron en un carro sin marcas. La organización exigió una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa, de la que fue víctima durante más de 100 horas. El sindicato publicó horas antes un video de la madre de Camargo, María Dolores Rodríguez, en el que aseguraba haber visitado estaciones policiales en búsqueda de su hijo sin noticias. Son 5 días sin saber absolutamente nada de él. Hemos ido a todas las entidades a ver dónde está. No tengo respuesta ninguna de mi hijo. Un informe de Amnistía Internacional divulgado en julio pasado indica que las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Además, varias ONGs y defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones arbitrarias. Japón comenzó a desplegar soldados para combatir los ataques de osos. El gobierno elabora un paquete de medidas especiales para hacer frente a una ola de agresiones que ya ha dejado 12 muertos este año. Las fuerzas de defensa acordaron ofrecer asistencia logística a las zonas rurales y a sus comunidades aterrorizadas, incluyendo el transporte de trampas para osos, ante una crisis que también ha causado más de 100 heridos desde abril. Debido a las estrictas leyes japonesas sobre armas de fuego, las tropas no llevarán rifles o pistolas ni cazarán a los animales. El Ministerio de Defensa informó que los agentes se armarán con sprays repelentes, palos, escudos, gafas protectoras, chalecos antibalas y lanzadores de redes. Según los expertos, la escasa cosecha de bellotas este año ha provocado que la creciente población de osos del archipiélago asiático se acerque a las ciudades en busca de alimento, especialmente en regiones norteñas como Akita e Iwate. De acuerdo con los investigadores, la despoblación rural también ha difuminado las fronteras tradicionales entre las ciudades y los hábitats de estos mamíferos, lo que los ha animado a expandirse hacia zonas residenciales. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta interina Yanine Áñez y ordenó su inmediata liberación por el caso conocido como Golpe de Estado 2 relacionado con la crisis política de 2019. El presidente del tribunal, Romer Saucedo, informó que la decisión se tomó tras comprobarse vulneraciones al debido proceso. Áñez había sido condenada en el año 2022 por asumir supuestamente de forma irregular la presidencia tras la renuncia de Evo Morales en el año 2019. Con esta resolución, la exmandataria podría salir en libertad en las próximas horas, una vez que un juez en La Paz ejecute la orden.
El impacto devastador del tifón Kalmaegi en el centro de Filipinas es cada vez más evidente. La zona alrededor de la ciudad de Cebú recibió más de 180 milímetros de lluvia en las 24 horas previas al impacto del tifón, muy por encima del promedio mensual, provocando las peores inundaciones en la memoria reciente. El agua arrasó pueblos y ciudades de la provincia, llevándose por delante automóviles, casas ubicadas en las riberas y hasta enormes contenedores de carga. Las autoridades dijeron el miércoles que la cifra de muertos por el paso del tifón ya superó el centenar. Cuando volví, vi que todas las casas estaban inundadas, todo había desaparecido. El agua subió demasiado, se convirtió en un mar. Todas las casas fueron arrasadas. En la tarde del miércoles, Kalmaegi se movía hacia el oeste sobre el mar de China Meridional y hacia Vietnam, donde las autoridades temen que agrave los daños provocados por una semana de inundaciones que ya han dejado decenas de muertos. Shein abrió el miércoles en París su primera tienda física permanente en el mundo. Cientos de personas hicieron filas horas antes para ser los primeros en entrar en el local del gigante asiático, ubicado en los históricos grandes almacenes BHB Marais. Es la primera vez que abren una tienda física y venimos a ver los artículos que solemos comprar por correo, eso es todo. Nunca había comprado en Shein, nunca había comprado productos chinos por internet, pero los medios de comunicación lo han promocionado tanto que vine por curiosidad. Pero no todas son buenas noticias para Shein. La empresa fundada en China en 2012 y con sede ahora en Singapur, se encuentra bajo presión en Francia desde hace días por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil que la justicia investiga. El gobierno francés anunció la activación de un procedimiento para suspender temporalmente en su territorio la plataforma de comercio electrónico hasta que cumpla con sus leyes y reglamentos del país. La empresa expresó su deseo de conversar rápidamente con las autoridades para responder a sus preocupaciones y anunció además que suspenderá su marketplace en Francia, donde vendedores terceros pueden ofrecer sus productos en línea. Shein también enfrenta críticas por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultra rápida.